Hoy comenzaré con otro video después de un año que presenté el peso fiscal del presupuesto de este año. Hoy le toca al presupuesto para el siguiente año, presupuesto que presentó el Ejecutivo Federal como proyecto. En ese sentido, sí hay que aclarar que lo que presenta el Ejecutivo no es en sí un presupuesto ya autorizado, sino es un proyecto que se lleva a la Cámara. Esto significa la propuesta que hace el Ejecutivo, como señalé, en este caso el presidente Andrés Manuel López Obrador, de requerimientos de recursos humanos, materiales, servicios y financieros, documento que envía a la Cámara de Diputados para su aprobación. Una vez aprobado se convierte en ley, que es la ley de presupuesto para el ejercicio fiscal correspondiente, en este caso para 2022. Para esta etapa o segunda etapa del gobierno de la 4T, la situación sigue siendo compleja. Requiere hacer frente a altos costos en materia de salud, bienestar para la población, en particular de los que menos tienen, y la inducción del sector privado a que invierta en el país, por lo que la política económica y social se centra en tres ejes principales para el siguiente año: los apoyos sociales para bienestar, la estabilidad y solidez de las finanzas públicas y el apoyo a proyectos regionales detonadores del desarrollo con impactos positivos directos e indirectos en el bienestar y en el empleo. Pues bien, si no solo tenemos estas políticas, sino también todo un contexto donde se viene hablando de un buen desempeño y ver a futuro qué es lo que tiene este país para seguir avanzando en la cuarta transformación. En efecto, es el contar ahora con ciertas estabilidades, ciertos avances. Es importante recordar que gracias al voto de todos los mexicanos o del pueblo, se llevó a cabo nuevamente una mayoría en la Cámara de Diputados. ¿Qué significa esto? Que esta mayoría va a permitir que la oposición, valga la redundancia, no se oponga a este presupuesto, que siga avanzando la transformación. Si observamos en este mapa, veremos cómo se está llenando de los gobiernos estatales del partido Morena, tanto de la costa del Pacífico como de la costa del Golfo de México. Esto tiene un significado muy profundo. Lo que implica es el control de todo lo que venga del exterior vía el Pacífico o salga por el Golfo. Tiene que ver mucho con el Tren Maya, tiene que ver mucho con el proyecto del Istmo, entre otros. Bueno, pasaremos por orden de metodológico la presentación del documento económico, el paquete económico que presenta el secretario de Hacienda a la Cámara para su aprobación. Pues vamos con el marco macroeconómico. El marco macroeconómico que se presenta como prospectiva de la política gubernamental para el año 2022, si bien considera una serie de variables que reflejan una franca recuperación como la producción, el control de la inflación, un tipo de cambio estable, entre otras, deja fuera, por lo menos, hay que señalarlo,
en el formato presentado, variables económicas importantes del sector real como empleo, salarios, o del sector externo como la cuenta de capital, de la balanza de pagos, del sector financiero y monetario, la base monetaria, el ahorro, la inversión externa, en fin. Continuamos. La 4T parte de un escenario de estabilidad económica y social con una mayor y mejor integración comercial con la firma del TEMEC, lo cual contribuirá a elevar el nivel de la riqueza, el empleo y los salarios, abandonando con ello abonando con ello a una mayor confianza y mejor clima social en el país, ya que exista una mayor inversión tanto de Estados Unidos y Canadá como de Alemania, Francia, China, Rusia, etc. Es necesario que el gobierno cuente con un modelo macro que esté basado en la técnica del presupuesto económico, a efecto de contar con todo el abanico de las variables económicas, dado que el marco macro que se presenta está muy limitado en algunas áreas económicas, aun cuando se hizo un buen esfuerzo de plantear los supuestos que dan sustento a la situación de las variables presentadas. Con el nuevo secretario de Hacienda, los documentos oficiales que componen el paquete económico para 2022 supera por mucho cuantitativa y cualitativamente la información a la que venían presentando el exsecretario de Hacienda Herrera y sobre todo los del periodo neoliberal. Hoy tiene coherencia y consistencia, representa realmente la política económica, social, cultural y ambiental de la 4T, no como antes que sus contenidos estaban plagados de una ideología neoliberal descriptiva, un análisis de escolapio de violín sobre la situación del país, sin un análisis integral, así como desprovisto tanto de un sentido social como de un método y metodología en la construcción de los contenidos de los documentos. Como punto 2, las finanzas públicas. Para poder seguir con finanzas públicas sanas, sería importante reducir el nivel del balance presupuestario de este año y del siguiente, dado que viene aumentando. Para este año se estima un déficit de 821.3 y para 2022 de 857.6 miles de millones de pesos, lo cual trae como consecuencia una presión en los requerimientos financieros, los cuales se traducen en deuda pública. Punto número 3. Los ingresos totales presupuestales. En la Ley de Ingresos para el ejercicio presupuestal 2022 se considera un monto por 5.297 mil millones de pesos. No incluye el financiamiento, por lo que el total de ingresos aumenta como se observa en la gráfica. Ello se explica por la reactivación económica que conduce hacia una mayor captación de ingresos tributarios, IVA y ISR, así como por la eficiencia y el control en la recaudación tributaria. Por su parte, los ingresos petroleros parten del supuesto de que el precio de la mezcla mexicana estará por debajo del promedio alcanzado este año, por lo que se verá estos ingresos reducidos en términos reales. Dado que los ingresos son insuficientes para hacer frente a los requerimientos para financiar el gasto del gobierno, fondear el déficit de 875.6 miles de millones de pesos, el gobierno está buscando fuentes de financiamiento alternas a la deuda, aumentando los ahorros como lo viene haciendo con la austeridad republicana. Ejemplo, deberían seguir los gobiernos prianistas estatales y municipales, lo que viene haciendo la 4T. Una eficiente recaudación fiscal y la recuperación de recursos derivados de la corrupción. Siguen pendientes los recursos de la estafa maestra, entre otros, así como la recuperación de recursos por venta de activos, como la planta de etileno y los contratos leoninos firmados con Pemex y CFE, entre otras raterías. Sin embargo,
Aún así, no es suficiente reducir el déficit presupuestal, por lo que el gobierno sigue emitiendo CETES y otros instrumentos financieros para fondearlo. Número 4. Gastos totales presupuestales. Los gastos totales del gobierno de la 4T consideran como uno de sus ejes centrales prioritarios apoyar a los pobres, a los que menos tienen, a los marginados, mediante el impulso de programas y proyectos de inversión. Para el año 22 se estima un presupuesto del orden de 7 billones 048 mil millones de pesos y una amortización de la deuda de 1.336 miles de millones de pesos. Por su parte, el gasto programable, que considera los recursos para los principales programas sociales y los proyectos de inversión con alto impacto económico-social, aumentará, así como también aumentará el gasto no programable, que contempla el costo financiero de la deuda, las aportaciones federales a estados y municipios y los adeudos de ejercicios fiscales de años anteriores, conocidas como ADEFAS. Punto número 5. Gasto programable en clasificación económica. Una de las formas convencionales para el análisis del presupuesto es la clasificación de los recursos en económicos, los cuales se dividen en corriente y de capital. Para el gasto corriente, que incluye los sueldos, salarios y prestaciones, se destinarán 3.092.7 miles de millones de pesos, destinados a más de la mitad al pago de los servicios personales, por lo que se sugiere eliminar de una vez por todas las direcciones generales adjuntas que se han convertido en un dique para el desarrollo de las actividades gubernamentales u homólogas también, que son una piedra en el zapato para avanzar los cambios estructurales que se requieren, además de reducir las obesas estructuras administrativas que crecieron como enredaderas en el periodo neoliberal, además de racionalizar los gastos en materiales y suministros y de los servicios generales. Punto número 6. Gasto programable en clasificación funcional. Esta clasificación convencional se usa para conocer la orientación del gasto hacia los sectores gubernamentales, sociales, económicos y de seguridad, etc. Partimos de que el monto del presupuesto en esta clasificación es el mismo que se destina hacia otras clasificaciones del gasto programable. Para no confundir, la única diferencia la hace su objeto de aplicación. Por orden de importancia, la mayor parte del presupuesto programable en clasificación funcional se orientará hacia el desarrollo social, después hacia el desarrollo económico y en menor medida hacia las actividades de gobierno. Es importante que se revise la metodología para la integración de los recursos, considerando que existen recursos que no corresponden a la clasificación, como desarrollo económico, por ejemplo, el gasto de CONACYT y de otros entes gubernamentales en materia de ciencia y tecnología presentan un sesgo considerable en su agregación, así como los gastos para desarrollo social. Gasto programable en clasificación administrativa. Este punto 7 se refiere a la clasificación del presupuesto programable, la cual refleja los recursos que se destinarán a cada una de las secretarías de Estado, así como a las entidades paraestatales, poderes y órganos independientes. Para 2022, las secretarías de Estado que recibirán un presupuesto mayor a 100,000 millones de pesos son el IMSS, Educación Pública, Bienestar, el ISSSTE, Salud, Pemex, CFE y Defensa Nacional. Los opositores agarran notitas o hacen grandes hecatombes de problemas en la distribución de
del presupuesto con la consigna de poder llegar a que también les den parte de ese presupuesto. Por eso fastidian mucho al gobierno y a los diputados y senadores. Punto número 8. Gasto programable en clasificación por entidad federativa. Esta clasificación por mucho tiempo se dejó de presentar en los documentos oficiales, toda vez que los neoliberales escondían el destino de los recursos por obvias razones, de acuerdo al partido en el poder. Ahora el partido en el poder, Morena, orienta los recursos principalmente hacia los estados que por siglos han estado marginados, a efecto de tener un desarrollo regional equilibrado entre el sur, centro y norte del país. Punto número 9. Entramos a los programas prioritarios. Vamos bajando en términos de los recursos y por su importancia. El gobierno de la 4T refrenda su compromiso con los que menos tienen. Para el año 22, el monto estimado para los principales programas prioritarios asciende a 450 miles de millones de pesos, destacando el programa de pensiones para adultos por el aumento en el monto de la pensión, el programa de becas Sembrando Vida y el de pensión para personas con discapacidad. La transformación es lo que les comentaba al inicio de este video, que gracias a la votación del pueblo tenemos la mayoría en el Congreso, mayoría que garantiza que los recursos sigan llegando hacia los que menos tienen, porque la oposición va a seguir y seguir queriendo tumbar a la 4T para poder obtener los beneficios que añora del periodo neoliberal. Punto número 10. Proyectos de inversión prioritarios. Es relevante que el gobierno de la 4T esté invirtiendo recursos con fuentes y fuertes impactos directos e indirectos de orden económico, social, ambiental en las comunidades de las regiones en donde se están generando fuentes de empleo, la reactivación de los sectores económicos como la construcción, el turismo, las comunicaciones y transportes, lo cual permitirá el desarrollo de zonas que por siglos estuvieron marginadas, como el sureste del país. Cabe señalar que ahora el expresidente Vicente Fox critica los recursos que se están invirtiendo en el Tren Maya, cuando este sujeto, durante su gobierno, realizó inversiones donde se robaron miles de millones de pesos al alterar los costos o más bien de dobletear los presupuestos, así como Calderón con su estela de pus o de luz que se duplicó el costo inicial presupuestado. Punto número 11 y último. Sugerencias y comentarios. La planeación nacional es una herramienta que se quedó solo en el papel y la retórica, por lo que es importante que el gobierno de la 4T regrese a incorporar los mecanismos e instrumentos de la planeación, empezando por la aplicación de la ley de planeación e instrumentos como la matriz de insumo-producto. Se sugiere que ahora, con la visión social del nuevo secretario de Hacienda, este solicita al Congreso de la Unión realizar reformas administrativas, en particular a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento, considerando que más que una ley y un reglamento son producto de una vil copia y mal adaptada del extinto manual presupuestal. Punto siguiente, establecer de manera completa e integral el sistema presupuestal por resultados, incluyendo el costeo de metas y de resultados, considerando que durante el periodo neoliberal destruyeron el sistema presupuestal por programas a partir de la fusión de la Secretaría de Programación y Presupuesto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
En 1992, el bisoño Luis Videgaray llegó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a imponer un sistema presupuestal denominado Base Cero, el cual técnicamente no es aplicable a la administración pública, sino a la iniciativa privada. No solo no conocía el oficio de ser diplomático, sino también de conocer lo que es economía. No sé cómo les vaya en Harvard cuando les da sus clases este señor. Punto siguiente. La existencia de un gobierno obeso y canceroso en sus niveles de decisión, me refiero a las personas que entraron durante el periodo neoliberal, en particular los panistas, es necesario reducir el personal de mando, medios y superiores, en particular los directivos o los directores generales adjuntos y homólogos, para que avance la 4T. Elaborar un marco macroeconómico más amplio que incluya las principales variables de los sectores real, exterior, financiero, monetario y gubernamental. Y por último, presentar cuadros relativos de los beneficios y los resultados esperados de los programas y proyectos de inversión para hacer más rico el análisis. Bueno, me despido de ustedes. Le agradezco a mi esposa y a mi nieto, como siempre, y también las fuentes de información son los criterios generales de política económica, la ley de ingresos o la propuesta de ley de ingresos y el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2022, el cual se encuentran en la página de Hacienda. Y también algunas otras imágenes que he retomado de la red. Entonces, cualquier cosa, pues es agradecer también a ustedes que me sigan escuchando, que les den like, que se suscriban y que ayuden a difundir más estos videos. El próximo video tendrá que ver con algo muy interesante, que es el sector real, que es uno de los que toco y que es muy importante, más dirigido hacia la clase trabajadora, para que conozcamos y nos introduzcamos más hacia lo que es la explotación de la clase trabajadora. Bueno, hasta luego.